Adriana Ortiz Ortega, economista y politóloga, especialista en los temas género y sexualidad. Impulsó y ha impulsado sobre la producción científica y la educación internacional, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Ortiz Ortega cuenta con postdoctorados en la Universidad de Rutgers, doctorado en la Universidad de Yale y es maestra en Economía Política por la Universidad de Essex, Inglaterra. Ortiz Ortega se desempeña como profesora titular C de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Estudios en Administración Pública. Fungió como asesora académica del secretario general de la UNAM de septiembre de 2008 a enero 2012. Rectora de la Universidad Politécnica de Guerrero de enero a agosto de 2008. Coordinadora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Colegio de México de los años 2004 a 2007. Profesora investigadora del Colegio de México años 2001 a 2007. Directora para México y Centroamérica de la Fundación Ashoka 1998 a 2001. Y coordinadora del Programa de Investigación sobre Aborto de Population Council 1991-1994, entre otros cargos. Ortiz Ortega desarrolla proyectos multidisciplinarios de investigación, así como estrategias para potencializar la producción científica mexicana. Actualmente es coordinadora académica del Seminario Análisis de Política Pública Sectorial, auspiciado por el Instituto Nacional de las Mujeres en colaboración con la UNAM. Ha publicado más de 30 capítulos de libros y artículos científicos en temas relativos al género, las sexualidades y la producción científica mexicana. Ortiz Ortega es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue integrante del comité y asesor del International de Scopus y en el año 2003 recibió la beca Soros de la Universidad de Columbia, Estados Unidos, como reconocimiento a sus publicaciones en el terreno del aborto, los derechos y la salud sexual y reproductiva. Adicionalmente, ha recibido premios y distinciones en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Doctora Adriana Ortiz Ortega. Muy buenos días a todas, a todos ustedes. Semblanza: Clara Scherer Castillo. Casada, madre de 2 hijas y un hijo. Es licenciada en Pedagogía con estudios de maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como integrante del Consejo Nacional de la Mujer, presidenta de la Contraloría Social de la Comisión Nacional de la Mujer, consultora externa del Banco Mundial, socia fundadora y tesorera de la Asociación Civil Inclusión Ciudadana. Su objetivo: construcción de ciudadanía desde la infancia. En 2003 fue candidata a diputada federal por el partido México Posible. En 2005 fue candidata a senadora por el partido Alternativa Socialdemócrata. En el 2010, directora de comunicación de la iniciativa SUMA, Igualdad para Transformar a México. Del 2006 a la fecha, es editorialista del periódico Excelsior, consultora externa de diversas instituciones y organizaciones, integrante de la Red de Mujeres en Plural, cuyo mayor éxito ha sido la sentencia 12-624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que obligó a los partidos políticos a cumplir la ley de cuota y dispuso que las fórmulas para dicha cuota fueran del mismo género. Clara Scherer Castillo.
Acabamos de escuchar una muy breve, porque realmente la trayectoria de estas personalidades, autoras de este libro, tienen una trayectoria demasiado que sería, pues, como ellos me lo señalaron, que obviáramos. Estas semblanzas las escuchamos en la voz de la maestra Isabel González Martínez y del maestro Rolando Pérez Ortiz. También con nosotros se encuentra el maestro Jesús Eloy Vázquez Leos, quien nació en el vecino estado de Guanajuato y, para ser preciso, en el municipio de San Luis de la Paz. Él, en una de sus entregas así denominadas, dice: es el niño del 37. Inicia su servicio en educación a los 16 años y pues decía, bueno, como que a los 16 años lo que pasa es que él es adelantado, y realizó su servicio cuando se trataba de enseñar a leer y escribir como parte del servicio que hacía el Servicio Militar Nacional. Pero ya de manera formal, inició en la alfabetización. Posteriormente egresa de la escuela rudimentaria para servir específicamente en las áreas rurales, o sea, una normal rural para maestros rurales. Después se asignó en diferentes municipios, iniciando profesionalmente, como decían, ahora ya cobraba, en el municipio de Jichú, Guanajuato. Tuvo diferentes funciones: director, maestro, cargos sindicales, delegacionales, además de seguir su preparación profesional. Paralelamente, también inició en la política partidista. Posteriormente, en la ciudad de Puebla, adquiere su título de maestro de Historia. Se traslada a San Luis Potosí allá por el año de 1969, como él puntualiza, después del movimiento del 68, que él pasa a radicar a esta capital y funge como maestro de Historia en la Escuela Técnica Industrial número 57, quienes conocemos ahora la ETI número 1. Único creador y coordinador de la Comisión Estatal para la elaboración de libros de texto gratuitos para la Secretaría de Educación en San Luis Potosí. Autor de más de 50 textos de diversa índole, pero ha promovido un sinfín de publicaciones y materiales didácticos de apoyo al sistema educativo estatal. Miembro del Comité Ejecutivo de la Sección 26, o sea, maestro, escritor, político, filósofo y humanista, a quien presentamos en esta ocasión como quien nos hará el honor de presentar el libro en esta mañana, y al cual cedemos este uso del micrófono. Adelante, profesor. Con mucho gusto. En primera, saber que Clara, una de las autoras del libro, fuera pariente de no vamos a llamarle amigo, porque 2 o 3 veces nada más nos encontramos en las cuestiones periodísticas, pero me dio gusto de saber que eres sobrina de Julio. ¿Quién es Julio Scherer? Uno de los escritores más famosos de México, y que hace poco, digamos, pasara a otros orientes. La situación real de un libro, para poder hacerlo, para poder estructurarlo, es necesario que pase por 3 fases. Primero, el interés de investigación que todo escritor debe de tener. Segundo, el pleno conocimiento de lo que se va a escribir, saber a dónde va a dar y por qué va a dar. Y tercero, el enfoque y recepción que se tenga de ese texto. Curiosa y románticamente, porque en la política también hay romance. No me digan de cuál, pero hay romances. Las autoras ponen el título
de la canción de Manzanero. Les preguntaba yo hace un momento que si por casualidad en la caseta de sonido no estaba la canción motivo del título del libro, porque sería bien padre estar escuchándola de fondo para sentir ese romance que las autoras le colocaron al libro. Contigo aprendí, tratando de hacer una apología sentimental de la letra de la canción. El agregado de una lección de democracia y lo de gracias a la sentencia 12.624 separan en tres cuestiones explicadas con detalle en el texto. Clara y Adriana establecen el principio del conocimiento de las mujeres a través de las centurias, porque hacen referencia histórica. Clara Scherer, por cierto, repito, sobrina de ese gran escritor Julio, en algunos puntos hace eco de una de las novelas de Julio, La piel y la entraña, texto de su señor tío. Puntos en el reconocimiento de igual calidad ciudadana. El texto que hoy se presenta y la escritura y pensamiento y voz de Clara y Adriana abre a los investigadores y profesionales de la jurisprudencia un panorama en donde el entendimiento nos lleva a justipreciar lo que persigue la sentencia 12.624. En la comprensión que hace Clara en cuadros bien definidos del desarrollo y aplicación en cambios políticos a favor de la mujer en diferentes países, reconoce el aval y el avance de México, sobre todo con esa sentencia inmersa en ese texto. Pero nada importaría si los movimientos feministas de España, Francia, Inglaterra, Portugal, Argentina y otros no hubieran dado su punto de partida. En México, en donde las naciones tienen su enfoque y en donde miles de mujeres empuñaron la bandera de defensa de los derechos femeniles sociales. Mujeres que durante toda la historia de México empuñaron para defender sus derechos. Pero hoy, ¿cuántas podrían crear el poder político? Hay un reparto de la democracia participativa. De la página 69 a la 102, Clara y Adriana marcan un definido conciliábulo entre los sexos, marcando para ellos el reparto de las representaciones partidistas. Dicen las autoras, después de recorrer más magníficamente la historia de las mujeres en las luchas de México, señalan en las 57 y 66, 3 décadas de ensayo y error se han demostrado la vigencia de justicia y de ajustarse los mecanismos que lleven al reconocimiento de las mujeres en la política. Y transcurre la época de esa historia para dar el resultado. La sentencia 12.624 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recuerda en sus acciones el paso histórico del feminismo desde sus albores del siglo XVIII europeo hasta los subterfugios de las Juanitas del siglo XXI. En el texto detallan las autoras los avatares de esos tiempos. Congreso Feminista de 1916 y aún antes, las mujeres magonistas en el Congreso Liberal del 901 y 905 aquí en el Teatro de la Paz darían pauta para la lucha en los congresos de mujeres obreras y campesinas o de fuerza de otras agrupaciones de mujeres que a lo largo y ancho de la República Mexicana establecieron el cumplimiento del derecho femenil. Adriana y Clara
rinden en el libro homenaje a las mujeres, a las miles de mujeres que lucharon en la independencia, la reforma y la revolución, con las mujeres insurgentes, con las mujeres juaristas y con las mujeres revolucionarias constitucionalistas. En esos cambios y en esas luchas, el poder femenil debería de ponerse a un lado del poder masculino, sin que esto nos llevara a lo que Abascal en alguna ocasión señaló, que las mujeres deberían de estar en el metate. Esta aseveración del antiguo secretario de Trabajo Abascal, que el Señor lo tenga ahí arriba, señalaba que las mujeres no debían de participar. Fue cuando enjuició una novela, digamos, en donde hasta su propia hija salió perjudicada. Pero en fin, esta lucha femenil, digamos, Adriana y Clara rinden en el libro ese homenaje a esas miles de mujeres. Integración de agrupaciones femeniles dentro y fuera de los partidos. Comunidades en donde la connotación femenina estableció el liderazgo de lucha social. Los representantes políticos en sus rutas camarales debieron de establecer el derecho de la mujer a tomar parte con el voto y ser votadas. Desfiles de nombres en los capítulos, escritos por las autoras, en donde el devenir investigador de los movimientos feministas justificaron el dictado de la sentencia 12.624. Sus bases, establecidas con las mismas luchas en los artículos constitucionales, sobre todo el primero y el cuarto, darían a las mujeres políticas de ayer que hicieron historia y a las mujeres políticas de hoy el sostenimiento de aquellas jornadas de lucha social. Nada importaría si esas luchas históricas no dieran al traste hoy de ese rechazo a que tomaran parte en esos movimientos a favor del voto. La conclusión de la sentencia busca dar la justificación de cuota y paridad de candidaturas y titularidad y suplencia en igualdades. En uno de los párrafos, Clara y Adriana señalan que en uno de los debates se señalaba que fuera el 40-60% de participación. Sin embargo, digamos, en esta lucha de las mujeres se señalaba que la suplencia de un hombre quedara en una mujer, que la suplencia de una mujer quedara en un hombre, y no era justo la situación, supuesto que la candidata titular debería de tener de suplente a la misma formación de género. Esta lucha se da y se dio, y le explica Clara y Adriana en el mismo texto. La situación real de la lucha social nos establece la igualdad, paridad y la conformación de una votación al parejo, vamos a llamarle. Pero del consenso de agrupaciones e instituciones federales habría que pasar a los contextos estatales. Es decir, la sentencia señalada instruye y da órdenes no solo en el Tribunal Electoral de lo que es la cuestión judicial federal, sino también a cada estado le ejerce la presión y el ordenamiento para que se ejecute igual. De esa ejecución, en el capítulo 3 de la página 149 a la 225, Clara y Adriana explican, entre otras cosas, los resultantes del trabajo político femenil en 2 estados, en los que se incluye San Luis Potosí y sus legisladoras con un 18.5%. Faltaría ver quiénes son las que van a contender. Por ahí alguien ya me dijo que iba a pelear por una curul, por el Panal,
pero esperemos que los partidos en San Luis se hayan fijado en las chicas que pelean y que luchan por ello. También, y en San Luis Potosí, más altos el porcentaje de diputadas, esperemos que salgan. Clara y Adriana relatan las dificultades y logros presentados en los dos estados con la aplicación de la sentencia 12624. La consecuencia de modificar las leyes electorales, estatales y las reglamentarias de los partidos dan por consecuencia que sí se haya reconocido la lucha femenil. Destacan en el libro las páginas dedicadas a San Luis Potosí, las 180, 81, 82, 83 y 84, con cuestionamientos de baja participación femenil legislativa y oposición alta de partidos para dar cabida al porcentaje de mujeres. Es decir, San Luis Potosí tiene poca participación en la cuestión política representativa, pero muy alta, demasiado alta, lucha social a favor del voto femenino. El análisis de los demás estados arroja las mismas conclusiones de lucha por la cuota política y por la falta de ella. El principio de la 226 a la 262 del capítulo 4, las autoras encuadran la participación juvenil y el enfoque que le dan a la sentencia en el actuar feminista, sobre todo cuando la adolescencia y la juventud inicial se juntan. Peligro, demasiado peligro, cuando los jóvenes que apenas pasan de esa adolescencia a la juventud no saben ni siquiera lo que es una lucha política y se enfrascan y los jalan, digamos, a agrupaciones sociales que los llevan a malentender lo que es esa situación. Bajo 7 preguntas hechas a buen número de mujeres, las autoras relatan el espectro de participación política y que denota poca representación juvenil en fuentes gubernativas, pero alto impacto en organizaciones o grupos demandantes. Es decir, no participan en representaciones, pero sí les gusta el borlote callejero y ahí sí a entrarle a los cocolazos. La indiferencia marcada en algunas respuestas en las 5 circunscripciones políticas nacionales dan a entender que las mujeres jóvenes tienen miedo al rechazo al participar porque saben poco o se confunden en cuestiones políticas. Las autoras en el texto señalan que existe entonces una denotación de discriminaciones juveniles en general y en particular con las mujeres. La respuesta fue clara. 89.6% de los jóvenes no saben nada de política. El principio reivindicador de ellas nos lleva a entender que la lucha juvenil se da y se sigue dando, pero en ambientes de protesta. Sin duda alguna, las respuestas negativas encontradas por Clara y Adriana en el libro dan por consecuencia un notable rechazo y desconfianza juvenil, sobre todo de las mujeres a las acciones de atracción política. Medios televisivos que demuestran a políticos corruptos, medios cibernéticos exagerando los equívocos o burlándose de los gobiernos, actuaciones equívocas de funcionarios, líderes sindicales, legisladores, etc., y existencia a vistas y oídos de los jóvenes. Esto da al traste con la confianza juvenil. ¿Para qué votar? ¿O para qué tomar en cuenta a la política si los jóvenes lo que quieren es resultados? En el último capítulo, las autoras señalan: si la sentencia 12624 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abrió el horizonte político a la igualdad y equidad de género y a la aplicación obligatoria de las cuotas de poder, esto no hubiera sido posible
sin las manifestaciones femeniles de otros tiempos. El poder, por el poder mismo y el apoyo de los grupos sociales, de organizaciones nacionales e internacionales, el aval de partidos políticos, algunos de ellos a regañadientes, porque por ahí hay un partido que en vez de abrirle la puerta a las mujeres, se la cerró, no digo cuál, pero más o menos por ahí va. Algunos de ellos a regañadientes está estableciendo la apertura en hechos de derecho de la mujer a votar y ser votadas. Como dicen las autoras en la página 266, la democracia paritaria está en marcha. Habrá más acciones políticas femeniles a favor de candidaturas al parejo. La sentencia 12624 deberá de aplicarse solo sin olvidar el camino de nuestra historia. Clara y Adriana, recordemos 3 cuestiones importantes. Y hablo de San Luis Potosí. Decíamos que en el transcurso del libro, Clara y Adriana habían hecho recuento de la historia de las mujeres en su lucha por la democracia. Pero no habría esta sin libertad política y social. Y por ello, cientos de mujeres dejaron su huella en la independencia de 1810. Por favor. Y bajo el sostenimiento del régimen republicano, siguiendo las huellas del reformismo político en San Luis Potosí, desde 1857 y con el mandato juarista, se extendió el liberalismo por el territorio nuestro. Mujeres que no tuvieron miedo para enfrentarse a los poderes de gobierno con una fuerza ideológica de lucha política. Y San Luis Potosí establece el principio reivindicador con las luchas de la revolución. Mujeres revolucionarias convertidas en soldaderas, pero que sostuvieron el principio de representatividad. El poder de la mujer quedaría marcado cuando en la lucha por la democracia apareció el floresmagonismo. Mujeres que en Cananea, Puebla, Río Blanco, Gorizaba, Lucrecia Toriz, Carmen Cerdán y cientos más dieron el poder político de un magonismo tremendo que buscaba la igualdad de esas mujeres. Gracias, Clara. Gracias, Adriana. Y gracias al Tribunal Electoral. Perdón, pero eso me emociona, ¿eh? Y era raro que no empezara a trabajar. Y a todas. Bueno, esta es una oportunidad interesante, el hablar sobre libros que tengan un contenido que nos pega a todas nosotras y bueno, nos inspira para hacer algo referente a esta igualdad de género. Contigo aprendí una lección de democracia gracias a la sentencia 12624 de Adriana y Clara.
así, nombradas como amigas, porque eso es lo que son a partir de la lectura de este texto. El enfoque que se va a trabajar aquí es interesante desde mi punto de vista, ojalá lo sea para ustedes. Les quiero comentar que a partir de la invitación para hablar sobre este libro, me llamó la atención el título del mismo, Contigo aprendí, una lección de democracia gracias a la sentencia 12624. Y cualquier persona que ha pasado por momentos románticos puede entender hacia dónde nos remite este título y de una u otra manera ese recuerdo es significativo, trascendente y transformó en algo nuestra vida. Sin embargo, las autoras explican desde dónde debe leerse su libro y comentan que es como un tributo al cambio cultural encriptado en forma de balada romántica, para darle vida y regresarlo al terreno del reclamo y la redimensión de la ciudadanía, como instrumento político de mejora y transformación, referentes a esa búsqueda, encuentro de imposibles o negadas oportunidades en una subyacente sed de conquista de derechos. Por eso me llamaba la atención cuando ahorita el profesor Leos decía, hablaba sobre el romanticismo, porque a eso nos remite a todos. Y es entonces cuando hay que preguntarse, ¿de dónde salen las mujeres preocupadas por la democracia en México? ¿Cómo se formaron? ¿Cuáles son sus intereses prioritarios en la política? ¿Hacia dónde dirigen sus demandas? Para llegar a comprender el alcance y la lucha lograda con esta sentencia emitida en noviembre de 2011 por el Tribunal Electoral, que obligó a los partidos políticos mexicanos a integrar listas de candidatos que representan la cuota 40-60 durante la contienda electoral del 2012. El Poder Legislativo Federal 2012-2015 se integró con la más alta representación femenina de la historia del país. Esto es cercana al porcentaje establecido para las candidaturas. La parte que faltó para llegar a la meta se debió en buena medida a las postulaciones de mujeres en los distritos electorales o en los estados en que sus organizaciones políticas tenían pocas posibilidades de triunfo. Fueron candidatas, pero no todas fueron legisladoras, como ellas mencionan. Sin embargo, muchas siguieron adelante. Son las nuevas actoras políticas que sin la sentencia 12624 hubieran permanecido en las sombras. Ahora son diputadas, senadoras. Algunas, como ellas mencionan, iniciaron su carrera política, otra más la reanudaron cuando parecía que tenían todo en contra para ser candidatas. Los equilibrios al interior de los partidos políticos se transformaron con la irrupción de la participación femenina. Y como ellas, o como las autoras de este libro, podemos ser todas y cada una de nosotras, las que estamos aquí en este momento, mujeres que podemos aportar a la construcción de la democracia, a la inclusión y a la postulación en puestos de representación popular, porque tenemos la oportunidad de generar un cambio social. Es un gusto saber que las autoras comparten este libro para ser comentado en espacios como este, donde la diversidad de opiniones que se escucharán de varios actores de la sociedad va a enriquecer una iniciativa que continúa trabajándose y son los temas de género y de avance por la igualdad. Pero antes de iniciar un breve comentario, quiero retomar el objetivo central de este estudio, como ellos lo mencionan, y es analizar y dimensionar la estrategia seguida para expandir la democracia llamada simple y avanzar hacia una democracia incluyente que integre por igual a mujeres y a hombres, de manera proporcional
tomando en consideración las diferencias biológicas y socioculturales entre ambos sexos, desde una perspectiva de género y con acciones positivas del Estado inscritas en reglas y normas formales. Sin embargo, un enfoque desde donde se puede revisar este libro es el que hace énfasis en la importancia de la educación como una herramienta básica para dar a conocer en los programas de educación cívica no solo la perspectiva de género, sino la incorporación sobre la historia de la lucha por los derechos políticos de las mujeres desde que tienen el voto hasta el establecer el sistema de cuotas. Porque se requiere revisar la historia para comprender lo que hoy sucede, porque la lucha por los derechos políticos de las mujeres ha sido, como lo mencionan, un largo continuum desde finales del siglo XIX. Dar a conocer la importancia de la sentencia 12624 y su aplicación en las candidaturas como un parteaguas, las autoras enfatizan un tipo de democracia que es deseable construir y es una democracia de ciudadanía, definida como una forma de elegir a las autoridades, pero además una forma de organización que garantice los derechos de todos y de todas. Debido a que se presenta una tensión permanente entre la legalidad y las costumbres, entre las resistencias culturales a la participación de las mujeres y los avances democráticos construidos a lo largo de los años. La continua lucha de género en donde los hombres se asumen despojados de lo que consideran les corresponde por cultura y prácticas partidistas, por lo que cambiar esta percepción es el centro del debate sobre las cuotas. Se trata de lograr igualdad entre mujeres y hombres como pieza angular en la construcción de la democracia. Lo anterior ayudaría a los y las jóvenes a conocer sobre la historia de lucha por los derechos políticos de las mujeres, lograr sensibilizar y capacitar en la participación política como un derecho reconocido en México en la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, y no debe ser sancionada, por el contrario, debe fomentarse la participación política y promoverse si queremos una sociedad más democrática. Se proponen algunas estrategias para apoyar a los jóvenes. Ahora nos decía el profesor Leos, los jóvenes quieren resultados. No, los jóvenes quieren conocer, los jóvenes, los viejos, todos, porque todos pertenecemos a un país en búsqueda de la democracia. Pero en este caso ellas proponen estrategias que constituyen una población, estos jóvenes, heterogénea en composición, intereses, valores y principalmente una visión del futuro. ¿Qué son estas estrategias? Trabajar en redes sociales, en grupos afines a sus intereses, con metas concretas y avanzar en el tejido social de sus propios intereses. Vislumbrar y promover elementos de cultura cívica tan importante, organizar seminarios, talleres de sensibilización y comprender las dinámicas históricas que a su vez permitan entender cómo, por qué y para qué colocar a las mujeres en los puestos de elección popular. Me llama la atención que el consejero electoral, como ellas lo mencionan en la página 258, en mayo del 2012, Lorenzo Córdoba, manifestó que un voto informado permite que exista mayor libertad al emitir el sufragio. Es igual o más importante conocer las plataformas electorales, pero los datos que tienen que ver con los candidatos son importantes a la hora de emitir el voto. Para que ese voto sea informado, es indispensable que las y los jóvenes conozcan la historia de la democracia en México, especialmente lo que las mujeres han aportado.
porque la democracia exige aceptar la diversidad. Muchas gracias a Clara, muchas gracias a ustedes, autoras. La participación que ha tenido la doctora María de los Ángeles López Esquivel. Cedemos este micro al profesor, al maestro Andrés Delgadillo Sánchez, quien hará su oportuno comentario a este texto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas, público en general, a los miembros aquí presentes. Quiero primero que nada agradecer la invitación a la sección 26 para comentar este libro. Un libro propositivo que me pareció por demás interesante. Y bueno, quiero comentar mi plática con una anécdota de al estar leyendo este libro, me remitió a una novela gráfica que yo había leído anteriormente que se llama Why, The Last Man, que es algo así como Y, el último hombre. El planteamiento en términos generales es que por alguna extraña razón el mundo se queda sin hombres, quedan solamente puras mujeres, las religiones desaparecen, todas las jerarquías de las grandes religiones hasta arriba desaparecen. Budismo, catolicismo, cristianismo, los sistemas de gobierno colapsan, la economía colapsa y queda ahí un sobreviviente, un solo varón, ¿no? Y ahí se va desarrollando la trama. Recuerdo algún pasaje en el que las congresistas electas estaban peleando con las esposas de los senadores electos por quién iba a dirigir la nación, ¿no? No importaba si, y bueno, y se armaba y toda una discusión legal, ¿no? En fin, este tema de, no lo hago más largo, este tema del género, la equidad, la igualdad, es un tema delicado, es un tema actual, es un tema histórico y es un tema hasta bíblico, ¿no? ¿Quién es quien la riega y seduce a Adán y la manzana y es el pecado original? La mujer, ¿no? ¿Quién libera la caja de Pandora? Otra vez, una mujer, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos hasta chipeado en nuestro cerebro, ¿no? Ya tenemos ahí una información, un bagaje histórico, cultural, antiquísimo, ¿no? Y que entonces las luchas ciudadanas de las mujeres cobran en la actualidad pues un papel fundamental, ¿no? Por eso creo que de ahí, de entrada, es la gran aportación de este libro. Eso primero. En segundo lugar, pues el título, que ya lo comentaron varias veces, muy agradable, te sumerge en la obra. No es una obra cuadrada, no es una obra rigurosamente académica, es una obra que agarra un elemento de la cultura popular mexicana y entonces eso permite que nos sintamos identificados con ella, de entrada, ¿no? En fin, el libro consta de prólogo, la introducción, 4 capítulos, conclusiones y un epílogo. Son 312 páginas, también tiene una sección de anexos, su bibliografía, por supuesto, muy bien documentada, un índice onomástico, que eso habla de que es una obra bien trabajada, muy bien documentada, de que se llevó tiempo, tiene fuentes de todo tipo, va desde las teorías pesadas y desde el estructuralismo hasta entrevistas con las participantes de los movimientos civiles, ¿no? Entonces eso, insisto, es una obra valiosa también en esa parte, ¿no? El capítulo primero es la construcción del derecho al voto y el derecho a ser votada, ¿no? Y ahí muestra un poco de el contexto general, va de lo general a lo particular,
la ubicación histórica de esta sentencia, los partidos políticos y las cuotas en México, ahorita voy a hablar un poquito más de eso, y bueno, la construcción del sistema de cuotas en México, ¿no? El segundo capítulo es una estrategia múltiple de litigio político, mediático y ciudadano. Fíjense todos los elementos que meten, ¿no? Va desde los alegatos legales, políticos, pasa a lo mediático y pasa finalmente a lo ciudadano, que otra vez, insisto, es la gran contribución del libro, ¿no? El tercero son los contextos estatales. Y ahí se avienta Jalisco, Hidalgo, Nuevo León y bueno, por supuesto San Luis, en donde también me voy a detener un poquito. Y finalmente la sentencia 12624 en voz de las jóvenes, ¿no? Que también el maestro Leos ya lo acotó un poco a la parte de San Luis. Lecciones aprendidas, lo preguntan, que es a manera de conclusiones y un epílogo, ¿no? De una figura por ahí que trabaja en organismos internacionales a favor de los derechos de la mujer. Entonces, bueno, comienzo. El libro nos va llevando paso a paso a una historia de luchas y triunfos ciudadanos por parte de las mujeres en diversos puntos del país. Su objetivo es mostrar el reclamo y la redimensión de la ciudadanía como instrumentos políticos de mejora y de transformación, ¿no? Se trata de una investigación bien armada en el que las autoras son observadoras y partícipes, pero no por eso dejan de brindarnos una visión objetiva en cuanto a metodología, procedimientos y resultados sobre la lucha femenina. Hacen uso teórico de autores como Anthony Giddens, mediante el cual insertan una perspectiva estructuralista, utilizan también bibliografía en inglés, bibliografía en español, sobre, otra vez, diversos aspectos políticos, ciudadanos, de derecho, en fin. La utilización de la mujer con fines electorales que una vez obtenido el triunfo era sustituida por un suplente varón fue un fenómeno cada vez más recurrente e injusto al que debía ponerse un freno. Así surgió el nombre de las Juanitas, comentan las autoras, ¿no? Rescatando la figura esta del candidato Juanito, por ahí no sé si lo recuerdan. En fin, y esto era de fondo otro de los aspectos por los que se estaba luchando ahora por la cuota de género en materia electoral. La cuota de género se define como una obligación prevista en la ley, una obligación para los partidos, autoridades y los ciudadanos mismos para garantizar un acceso efectivo a candidaturas y cargos públicos de elección, de modo que no predomine excesivamente un género en la representación política, sino que por el contrario busca la paridad política entre hombres y mujeres. La paridad política no solamente al momento de la candidatura, ojo con eso, sino en el ejercicio efectivo del cargo de representación, ¿no? Ese era el gran problema, ese era el gran pleito. Las autoras son académicas, pero también ciudadanas, preocupadas por sus derechos y la sociedad. Dan ejemplo a hombres y mujeres del ámbito académico que prefieren resguardarse en su zona de confort y burocracia y dejan todo lo aprendido solo en el discurso. Por el contrario, las autoras salen a la calle, enfrentan y se involucran con las instituciones, gestionan, critican, exigen, arman redes y hacen valer sus derechos en favor de la libertad, la equidad, la diversidad y una verdadera democracia. Sostienen que la igualdad entre hombres y mujeres se demanda como pieza angular en la construcción de la democracia. Naturalmente, hubo resistencias al cambio obtenido de la sentencia 12624, que en términos generales favoreció la participación paritaria de las mujeres en el orden político. Esta resistencia vino sobre todo de los partidos políticos a los que los autores tildan de índole patriarcal, ¿no? Posteriormente van ahondando otra vez en la construcción de la democracia en México. Antecedentes van un poco atrás, pero se centran en México en el siglo XX, ya mencionaba también el maestro esto de la etapa de la revolución y el constitucionalismo, y de donde emerge nuestra actual constitución, la de 1917, ¿no? Las investigadores comentan que su objetivo central es analizar y dimensionar la estrategia seguida para expandir la democracia, llamada simple, ya lo comentaba mi compañera, y avanzar hacia una democracia incluyente que integre a hombres y mujeres por igual, de manera paritaria, tomando en consideración las diferencias biológicas y socioculturales entre ambos sexos. Desde una perspectiva de género y con acciones positivas del Estado inscritas en reglas y normas formales. Democracia incluyente que asegure de manera plausible y real la representatividad y la igualdad a nivel federal y estatal.
razones por las que se abordan dos entidades federativas, ¿no? Que es lo que les comentaba, ¿no? Y porque, y bueno, ahí van dando constancia en cada estado de la voz de las mujeres aliadas y de integrantes de la red de mujeres en plural, ¿no? La red es un grupo conformado por mujeres activamente preocupadas y ocupadas en impulsar el respeto de los derechos de sus países. Y pues me voy a detener un poquito rápidamente para hablar nada más de San Luis Potosí, ¿no? Que es el tema local, el tema anfitrión, vamos. Empiezan y de acuerdo con las entrevistadas y las autoras, empiezan con un dato, bueno, ahí va el dato. Empiezan comentando que San Luis Potosí es un estado pobre, que lo confirman los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, ¿no? Donde indica que ocupó el lugar 11 en porcentaje de población en pobreza y el sexto en pobreza extrema, ¿no? Eso en la página 180. Otra vez, las luchas ciudadanas son necesarias, las luchas ciudadanas son importantes, y otra vez este libro es importante y es actual, ¿no? Y bueno, sus conclusiones a las que llegan es que en San Luis, aunque no existe un movimiento articulado de mujeres, hay líderes, que sí las hay, ¿no? Están comprometidas a impulsar el avance de sus pares mujeres. La oportunidad de integrarse permitirá un mejor resultado que el logrado hasta hoy, ¿no? San Luis Potosí, por otra parte, cuenta con una amplia historia de participación femenina, participación social femenina. Las mujeres han sido protagonistas de muchos episodios históricos de la entidad. El maestro por ahí comentaba algunos. Me voy a detener a mencionar tres. Uno de ellos fue durante la invasión norteamericana de 1846 a 1848. Aquí fue la sede del ejército, al menos en la primera etapa de la guerra, ¿no? Contra nuestros vecinos del norte. Y las mujeres participaron muchísimo. Quién hacía la comida, quién hacía los uniformes, quién daba hospedaje, quién ayudaba a todas esas partes, las mujeres, ¿no? Hay muchas obras que ensalzan, enaltecen esta participación de las mujeres durante la guerra contra los norteamericanos. Aquí en San Luis, Manuel Muro es como el clásico, ¿no? Se los recomiendo bastante. Incluso mandaron a hacer un poema por unos militares que no querían salir a pelear, y les echaron el poema y luego creo que les aventaron piedras y ahí van los militares a pelear, ¿no? Y las mujeres también dicen, pues bueno, chavos, es su chamba, ¿no? Otro evento en 1923, la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó el primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la Ciudad de México con la asistencia de 100 delegadas. Sus principales demandas en lo político fueron la igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los cargos administrativos y el decreto de una igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales. Ese mismo año, y a consecuencia de este congreso, el 13 de julio de ese mismo año, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres potosinas el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones municipales. Es un antecedente importante, fue la primera antecedente a nivel nacional que se da. Que se haya cumplido o no y que haya tenido sus matices es otra cosa, ¿no? Pero está el registro de que San Luis Potosí está ese antecedente, ¿no? Y otro que también me gustaría destacar mucho, que tiene que ver con movimientos en los que la ciudadanía se involucró mucho, es por supuesto el movimiento analista, ¿no? Las mujeres fueron fundamentales en esta lucha, ¿no? Un movimiento a favor de la democracia, también con todos sus matices, pero en el que ya muy a finales del siglo XX, ¿no? 80s, 90s, estoy hablando de la etapa final del navismo, ¿no? Y las mujeres pues ahí cobraron un papel fundamental, ¿no? Salían a las calles, apoyaban, por ahí hicieron una cadena humana, en fin, esos eran los tres. Y pues bueno, por lo demás, felicitar a las autoras, felicitar al Tribunal Electoral por la publicación, a pesar de todas las críticas que ha tenido, ¿no? A pesar de todos estos cuestionamientos, el triunfo a Calderón, el posterior visto bueno a la quema de boletas electorales de 2006, el caso Monexgate, no se me malinterprete. No estoy diciendo que la resolución haya estado mal, no tengo los elementos para decirlo. Lo que sí es que no tenemos la certeza. Quiero dejarlo en el ámbito académico.
No tenemos la certeza de ese triunfo, por ejemplo. José Antonio Crespo hace un libro académico sobre este caso, estas elecciones muy polémicas que hubo en 2006, y que bueno, esta quema de actas y de boletas pues era una fuente importante, ¿no?, para poder ver ahí. Entonces, lo que hace este libro, para concluir, es que la ciudadanía demuestra que la ciudadanía y las instituciones pueden trabajar juntas. El Tribunal Electoral sí escucha a sus ciudadanos, el Tribunal Electoral sí puede colaborar con la ciudadanía, no solamente escucharlos, trabajar con ellos y trabajar conforme y en el marco de la ley. Ese es, creo, que el gran aporte ante esta crisis de credibilidad que luego tienen, a lo mejor por cuestiones que van más allá de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los principales, creo, aportes del libro y que lo aplaudo, sin lugar a dudas. Y bueno, el otro tiene que ver con los derechos ciudadanos, ¿no? En un país donde los logros y los derechos ciudadanos del siglo XX están siendo peligrosamente restringidos, como los laborales, o bien el derecho a manifestarse en las calles, la presente obra cobra una importancia fundamental. Desde el ámbito educativo, la educación cívica y en valores, tiene un campo fértil en educar ciudadanos reactivos y participativos a su gobierno e instituciones. No se trata de contar los votos como funcionarios de casillas, se trata de generar una cultura libre de la información, de no tener miedo a salir a las calles a protestar, de conocer a nuestros representantes y exigir cuentas de su trabajo, así como las instituciones intermediarias. Por ahí hay un libro de Sergio Aguayo que habla de eso, cómo exigir como ciudadanos a las instituciones intermediarias a que nos ayuden con el gobierno, el Tribunal Electoral, el INE, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus vertientes estatales, ¿no? Conocer en teoría y en la práctica nuestros derechos y obligaciones constitucionales, ¿no? ¿Por qué los jóvenes no sabemos? ¿Por qué sabemos tan poco de nuestros derechos? ¿Por qué no conocemos los artículos de nuestra Constitución, ¿no? Los tiempos, la información y la ciudadanía están cambiando. El movimiento 132, la Marcha por la Paz, Justicia y Dignidad y las más recientes protestas globales por los casos de Ayotzinapa y Tlaxcala en fechas clave como el 20 de noviembre o el 1 de diciembre no son sino una radiografía de una juventud que está despertando, que quiere un México diferente. Se trata de la generación más desprotegida laboral y económicamente de los últimos 100 años, dice la revista Forbes, ¿no? Decía Chabela Vargas, si los volcanes en Latinoamérica están despertando, no veo por qué los jóvenes no. Una sociedad civil organizada y trabajando por metas comunes desde diferentes frentes es sin duda alguna lo que este país necesita para salir de estos 30 años de estancamiento, ¿no? Que igual el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional lo dicen, no lo digo yo. Y finalmente, si bien quedan muchas cosas, el magisterio también ha estado presente en las luchas por sus derechos. Pero el libro va más allá. Está bien las luchas ciudadanas, está bien las protestas en las calles, sin duda alguna, ¿no? Pero hay otros mecanismos, estos son los mecanismos tradicionales. Es hora de irnos un poquito más allá y que creo que es el otro gran aporte de este libro y que es con el que quiero concluir, ¿no? Y por el que felicito a las autoras. Ellas dicen, la tradicional movilización social y los desplegados se dieron protagonismo a una estrategia legal diseñada por expertas en la materia, parte de la cual sería acompañada por una intensa labor de cabildeo ante las instancias jurisdiccionales encargadas de resolver el juicio promovido con el fin de que éstas se cumplieran. Y ahí está, ¿no? Irnos a las instituciones, que es cansado, que es tedioso, me imagino que sí, ¿no? Ya, no me imagino cuánto se tardaron, 1, en gestionarlo, 2, en lograrlo y 3, en armar el libro, ¿no? No sé cuántos años hayan llevado, ¿no? En conclusión, la sentencia 1264 es un ejemplo, y lo dicen al final en el epílogo, de iniciativa ciudadana para crear ante los tribunales oportunidades de generar cambios a nivel social que llenen de contenido los principios y derechos constitucionales. Al mismo tiempo, es un ejemplo de jueces que asumen su intermediación activa entre la norma y la realidad, importantísimo, ¿no? Admitiendo sus posibles sesgos inherentes a la naturaleza humana y tomando medidas concretas para evitar que estos interfieran en su función de hacer justicia. En cualquier caso, activistas y jueces de cualquier lugar del mundo tienen mucho que aprender de las lecciones que nos deja la documentación de este caso. Muchas gracias. Gracias al maestro Andrés Delgadillo Sánchez por sus comentarios y compartir su punto de vista en estos
temas de la equidad y de la lucha social por lograr la misma. Ha de cerrar este bloque el maestro Salvador Quevedo Pérez, quien es director del Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a la sección 26 por invitarnos a comentar este importante libro. Se ha dicho ya sobre el título, Contigo aprendí. Se dice que es una lección de democracia. Gracias a las autoras Adriana Ortiz Ortega y Clara Scherer Castillo. A tener al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como editorial de este libro, con 320 páginas, su primera edición, 5 capítulos, 2 apartados, un prólogo y una introducción, con temas en el primer capítulo sobre la construcción del derecho al voto y del derecho a ser votada. Con el capítulo 2, una estrategia múltiple de litigio político, mediático y ciudadano. En el capítulo 3, contextos estatales. En el capítulo 4, la sentencia 12624 en voz de los jóvenes. En el capítulo 5, las lecciones y entre interrogaciones aprendida. Un epílogo, anexos, una bibliografía muy amplia y un índice onomástico. El tema principal del libro se encuadra en el proceso democrático de México y contempla lo acontecido en el periodo 2009-2012, donde la equidad de género es indicador y referente de importancia, considerada esta como el acceso de todas las personas a la igualdad de oportunidades. Teresita de Barbier, en su libro Certezas y malos entendidos sobre la categoría de género, de la editorial Comisión de la Unión Europea, en su página 51 cita la categoría de género de la siguiente manera: distinguiéndola de sexo y definiéndola como el conjunto de ordenamientos socioculturales construidos a partir de las diferencias corporales. El libro es considerado en su introducción como un tributo al cambio cultural y la redimensión de la ciudadanía como instrumento de mejora y transformación. Es un deseo para inspirar a las mujeres a comprender su historia. Lo colectivo es personal, frase acuñada por Clara Scherer. Impulsó la iniciativa de presentar el medio de impugnación ciudadana que abriera puertas a la renovada inclusión de las mexicanas en las decisiones públicas. Se buscó un cambio social y este se obtuvo en la coincidencia de jueces, juezas, activistas, mujeres y hombres. Construye el reconocimiento de las mujeres aspirantes a una curul que llegaron a las cámaras como resultado de lo resuelto en la sentencia 12624. El libro Contigo aprendí contiene varios elementos sobresalientes. Enumero algunos de ellos. Por su diseño y desarrollo es un libro didáctico. Bien dice el subtítulo, una lección de democracia. Los espacios narrativos de cada actor en sus diversas etapas llevan de la mano al lector a una vivencia e interpretación inmediata de los hechos, su proceso, los acontecimientos y el resultado final. Es una lección de participación ciudadana. Está presente en el libro el marco constitucional en los artículos primero, con su reforma del 10 de junio del 2011, reforma en derechos humanos, el artículo cuarto que establece la igualdad entre el hombre y la mujer, el artículo 35 constitucional que posibilita la candidatura ciudadana, además del derecho de todo ciudadano o ciudadana a votar y ser votado, entre otros artículos. Es el libro un referente histórico de la participación de las mujeres mexicanas en el ámbito de la política, los derechos humanos, los derechos ciudadanos y la equidad de género. Compara
con diversos países del mundo el proceso que ha seguido las mujeres en México y qué lugar ocupa hoy nuestro país después de la sentencia 12-624. Estamos, según el libro, entre los 20 países que atienden mejor la participación de las mujeres en política. Es una práctica evidente de la democracia en donde los vocablos democracia de ciudadanía en su página 31, democracia simple y democracia incluyente en su página 26, construcción de democracia, sociedad democrática y democratización en su página 17. Es asimismo un atributo al cambio cultural, redimensionando a la ciudadanía como un instrumento político de mejora y transformación. En este ámbito de democracia es bueno recordar en educación al tercero de la Constitución, al artículo tercero de la Constitución, que dice: la educación será democrática, entendiendo como democracia a una forma de vida, a un estilo de vida, en un mejoramiento constante, económico, cultural y social del pueblo. Es un constante diálogo con los derechos civiles, con los derechos políticos, con los derechos sociales. Contiene la muestra de la práctica de valores democráticos como el respeto, la tolerancia, el pluralismo, el diálogo, el consenso, en cada una de las acciones realizadas, así como el ejemplo del ejercicio de trabajar en equipo que tanta falta nos hace. Es este libro una demostración de participación ciudadana en pos de construir ciudadanía, pues se observa la participación social, la realización de derechos políticos, considerando por ello a la ciudadanía integral, fomentar la cultura democrática y la promoción de principios como la corresponsabilidad entre géneros. El libro manifiesta la importancia de la participación de instituciones como partidos políticos, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Red de Mujeres en Plural, de ciudadanos especialistas en la materia y sobre todo de mujeres que mostraron una gran suma de voluntades. Contiene en el sector de los jóvenes un espacio de formación de actitudes e intereses. Se muestran estadísticas del intervalo 19-29 años y del intervalo 30-39 años, donde el IFE da a conocer que hasta el 9 de marzo de 2013 se registraron 40.906.154 mujeres, que representan el 51.86% de votantes. En el caso de los hombres, representan el 48.14% de electores. En su página 38 se manifiesta esto hasta el 2013. Se manifiesta que se debe apoyar a las mujeres jóvenes, que cuenten ellas con espacios de participación para alcanzar metas de capacitación, de formación, que apunten a la transformación cultural a largo plazo. El libro también muestra retos por cumplir en el siglo XXI, en el acceso a los derechos políticos, como incluir a grupos de la diversidad sexual, a personas con discapacidad y a los grupos étnicos. Es la sentencia 12-624 la que permitió que las mujeres ingresaran a la Cámara de Diputados y Senadores, pero ello, dice el libro, no garantiza la transformación de la sociedad. Para ello, es necesario que sea una tarea ciudadana, que debe crear espacios de diálogo en la sociedad sobre temas de género. El libro argumenta sobre educación, que debe darse en su sentido más amplio como una herramienta. Se solicita se incorpore la perspectiva de género y la historia de la lucha de las mexicanas a favor de la democracia. Contigo aprendí presenta una metodología de investigación, definiéndola como cualitativa de corte politológico y con perspectiva de género. La aproximación sucesiva al fenómeno de estudio en esta investigación se realiza a través de herramientas como la etnografía, la observación participante, la elaboración de historias de vida y la entrevista a los actores clave. Esto indica prestar atención al contexto,
donde acontece la actividad social y que es lo que se observa en el relato del libro Contigo aprendí. Es entonces una especie de catálogo de cómo hacer una investigación cualitativa. Es este libro un conjunto de acciones de la educación cívica que refleja el conocimiento de los derechos humanos, de los derechos ciudadanos, de la Constitución Política de México, de las leyes electorales, de la práctica de valores y principios, de la importancia del trabajo en equipo, de la acción interinstitucional, de la voluntad conjunta, de la toma de decisiones. Finalmente, la conclusión la voy a tomar literalmente, como lo escribe Mónica Roa en el epílogo del libro, quien además habla del valor práctico y simbólico, donde el valor práctico es referente de los derechos y obligaciones reconocidas y el valor simbólico hace referencia al mensaje de la comunidad sobre valores y principios que son valorados. La conclusión dice así: el equipo estratégico fue capaz de hacer el análisis de contexto o mapeo y de discutir los resultados honestamente para definir sus estrategias. Involucraron a las organizaciones e individuos que pudieron evaluar la complejidad del problema a ser litigado desde diferentes perspectivas. Construyeron una definición clara del problema, teniendo en cuenta el contexto humano, social y político. Trazaron su estrategia y lo lograron. En conclusión, dice la autora del epílogo, la sentencia 12624 es un ejemplo de iniciativa ciudadana para crear ante los tribunales oportunidades de generar cambios a nivel social que llenen de contenido los principios y derechos constitucionales. Al mismo tiempo, es un ejemplo de jueces que asumen su intermediación activa entre la norma y la realidad, admitiendo sus posibles sexos inherentes a la naturaleza humana y tomando medidas concretas para evitar que estos interfieran en su función de hacer justicia. En cualquier caso, activistas y jueces de cualquier lugar del mundo tienen mucho que aprender de las lecciones que nos deja la documentación de este caso. No me queda más que felicitar a las autoras y al Tribunal Electoral por tener la oportunidad de contar con un libro de esta naturaleza tan importante para la sociedad. Muchas gracias. Es así como el maestro entrega sus propios comentarios y conclusiones respecto al libro mencionado. Bueno, de esta manera agradecemos la atención a la convocatoria que hizo de la sección 26, a mencionada institución, para participar en esta presentación de una manera muy destacada. Enseguida les vamos a regresar con el fútbol, la pelota al juego, a la sala, para que si alguien, nuestras compañeras que traen las tarjetas, deseara hacer una pregunta o algunas preguntas, por favor, nomás señalar: 1, quién pregunta, el nombre; 2, a quién va dirigida; y 3, qué es lo que pregunta. La licenciada en Educación Escolar, maestra Irma Tines Nieto, señala, no señala quién va la pregunta. ¿Quién puede verificar que las mujeres se les den solo distritos? ¿Quién puede verificar que por qué solo se les dan solo distritos difíciles de ganar? Obviamente a las mujeres, ¿sí? O sea, ¿quién es el que le toca revisar? Porque, y bueno, primero establecer el criterio de difíciles, ¿verdad? Pero difíciles ¿para quién? Aquí será directamente para la autora. Sí, a ver, audio para el micro central.
Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia. Quiero agradecer a las personas que hablaron, las palabras tan elogiosas hacia la obra que hicimos Adriana y yo. Quiero agradecer también a la sección 26 la oportunidad de estar aquí y la muy grata compañía de ustedes. De alguna manera las estrategias de los partidos políticos para que las mujeres no llegaran a ningún lado han sido varias y una a una hemos ido combatiendo estas triquiñuelas. Una de ellas fue primero poner a las mujeres siempre como suplentes, entonces nunca llegaban las mujeres, pero cumplían la cuota, ¿no? Después que protestamos y dijimos, pues no se vale porque podemos ser propietarias, no solo suplentes, pusieron a 2 propietarias y todas las demás eran suplentes. Volvimos a protestar y entonces en las plurinominales logramos que hubiera un orden, que de cada 5 candidaturas, 3 fueran para un género y 2 para otro. Siempre fueron 3 para hombres, 2 para mujeres, pero bueno, avanzamos un poquito y así nos fuimos. Uno de los más complicados es de los distritos perdedores para mujeres, en donde podemos decir que han sido una estrategia del PAN, PRI y a veces el PRD, que son los partidos mayoritarios y tienen claramente distritos ganadores y distritos perdedores. Los otros partidos, con perdón y con reconocimiento a su enorme esfuerzo y capacidad, pues la mayoría de los distritos son perdedores, ¿no? Entonces, bueno, que pongan ahí mujeres no significa que las pongan a perder, sino simplemente que pues tienen que llenar una lista y ponen a mujeres, hombres o quien sea, pero tienen que cumplir. Que el PAN, el PRI y el PRD utilizaron esta estrategia para cumplir con la cuota y al mismo tiempo no perder posiciones de los hombres como diputados y entonces daban los ganadores. Creo que fue cierta en una gran medida en el PAN y en una mucho más grande medida en el PRD. El PRI, yo creo que desde hace mucho tiene muy claro lo que es el poder y sabe que si con una mujer la gana, manda a la mujer y no importa si es el mejor distrito de todo México o no. El PRI mandaba menos mujeres que el PAN, pero la mayoría de las que mandaba el PRI ganaban. En cambio, la mayoría de las que ganaba el PAN eran mujeres que pasaban nada más un hombre y perdían y no las volvían a poner. En el PRD la estrategia es un poquito distinta. El PRD tiene mucho más presencia en el sur-sureste del país y sí, de alguna manera gana un lugar, se apodera de este lugar y muy difícilmente deja que lleguen las mujeres a este lugar y empiezan a mandar mujeres a otros distritos perdedores que en cuanto lo ganan no vuelven a repetir mujer, sino se lo dan a un hombre para consolidar, según ellos, su estancia en este distrito. Esto ya cambió desde el cambio a la reforma política que se hizo en el Senado de la República. En el Senado de la República se modificó el artículo 41 constitucional, en donde dice ahora que es obligación de los partidos políticos el 50% en candidatura para puestos de elección popular, para Congreso Federal y Congresos estatales, y en la ley de partidos, la nueva ley de partidos dice que los partidos garantizarán que las mujeres estén distribuidas en municipios y en distritos ganadores y perdedores de igual manera con los hombres. En Jalisco hace 15 días, 3 semanas, el PAN sacó su convocatoria, hizo sus listas, distribuyó los distritos entre hombres y mujeres. Una mujer se inconformó y comprobó que los distritos en donde habían asignado a las mujeres eran los distritos perdedores del PAN, y el Tribunal Electoral, la Sala Superior, la Sala Regional de Guadalajara, hizo que el Partido Acción Nacional cambiara la convocatoria, volviera a distribuir los distritos y volviera a convocar a sus militantes, hombres y mujeres, para que se inscribieran bajo condiciones de igualdad. Esta sentencia de Jalisco y del PAN, que es motivada por el PAN, puede ser atraída por cualquier otro partido en cualquier otro lugar de México, y es
casi garantía que van a darle la razón si a las mujeres las están poniendo solo en distritos perdedores. Es decir, seguimos quitando obstáculos uno tras otro todos los días. Creo que a nivel nacional ya no hay mucho que hacer, no estoy muy segura, pero creo que ya todo lo que se podía hacer después de la sentencia 12624, el decreto de paridad que mandó Peña Nieto al Congreso, la reforma política que se hizo desde el Senado, el espacio que queda por ganar a las mujeres importante y donde tenemos un rezago muy grande son presidencias municipales, pero casi todos esos espacios se regulan desde las constituciones locales de cada uno de los estados. Entonces, la lucha que está dándose ya hoy, desde enero, desde que se empezaron las precampañas en los partidos, es partido por partido, estado por estado, municipio por municipio y casi cuerpo a cuerpo, para poder que las mujeres logren estar en los puestos de elección popular. Al licenciado Óscar Calixto Sánchez, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. A la enfermera Andrea Saldaña Rivera, directora general del Instituto de las Mujeres en el Estado. Al licenciado Jorge Vega Arroyo, presidente de la Comisión Estatal de Recursos Humanos. Y además del texto, un reconocimiento al profesor J. Jesús Eloy Vázquez Leos, quien hizo la presentación. Profesor Eloy, muchas gracias. Ahí está la melodía. Y aparte, tengo conocimiento de la organización sindical por su acertada y muy emotiva presentación de este texto. Así es. A nuestros compañeros del instituto vamos a solicitarle a la doctora María de los Ángeles López Esquivel, sea tan amable de pasar para recibir un reconocimiento